Ya le traemos una silla a Tomás y yo me voy al 11, porque llega alguien más. Sí, pero vendrá alguien más tan tarde. Si no llega, no veo más. Sí, bueno. Porque no puedo hacer No puedo usar más. Y no quiero que interrumpiera. No, claro. Poner la silla. Poner la silla. Que conseguí. La silla que conseguí. Sí. Voy al 11. Gracias, Fede, gracias. Bueno. Entonces, cuando se incumple una obligación, se debe. Hay alguien que debe. Y de allí el que debe responde por eso que debe. ¿Cuáles son los principales casos de responder? Los principales casos de responsabilidad. Los romanos, lejos de constituir una teoría general de la responsabilidad civil, elaboraron una casuística, que elaboraban caso por caso, daban soluciones a cada situación. Y estas soluciones, caso por caso, fue formando una relación de precedencia que esto permitió, luego del periodo romano, sistematizar la jurisprudencia romana y se generó la teoría de la responsabilidad civil. En base a la casuística romana se pudo abstraer la teoría de la responsabilidad civil que hoy rige en todos los derechos universales. Cuando alguien incumple, estamos viendo que se apodera de algo ajeno. Y si se apodera de algo ajeno porque lo debe entregar, es decir, debe responder por eso que retuvo sin derecho. Ahí que se llama responsabilidad. Debe responder por el apoderamiento que hizo de lo ajeno. Quien tiene algo ajeno debe responder por qué lo tiene. No puede quedarse con lo ajeno. Debe responder. Y responder tiene distintos tipos de categorías, que ya las vamos a ver. Él tiene que hacer algo con lo ajeno que se quedó. Y ya vamos a ver de qué se trata ese ajeno que retuvo. De ahí tenemos la palabra exponder, porque quien se quedaba con lo ajeno debía celebrar un negocio jurídico evolutivo del nexum, que era la exponsio, negocio exponsio. Y el exponsio era prometer. A través del exponsio se comprometía. Comprometer quiere decir junto a prometer. Prometía devolver eso que se había quedado, eso que había retenido. Entonces, de exponcio se deriva a exponder, de exponder es prometer, y estamos en responder. Ahí está con la palabra responder, que quiere decir prometer. Prometer que será algo, asegurarle a alguien que algo se hará. Responder es eso, asegurar a alguien que algo se hará. Es decir, es prometerle al dueño de la cosa que la cosa se le pagará, que la cosa se le devolverá, porque quien incumple la obligación se quedó con lo ajeno. Y si se quedó con lo ajeno, tiene que prometer que la va a devolver. Y de ahí derivan todas estas palabras desde el exponsio, el exponder, el responder. Responder, y de ahí la idea de responsabilidad civil, que llamamos responsabilidad civil. Entonces, los efectos de las obligaciones son los incumplimientos y sus causas. Ahora vamos a ver, ya vimos qué son el incumplimiento de la obligación. Dejar de cumplir la prestación debida, no pagar la deuda. Y ahora vamos a ver cuáles son las causas de
No todos los incumplimientos son iguales. No todos son iguales. No todos los incumplimientos son iguales. Hay distintas causas de los incumplimientos. Vamos a ver. Cada incumplimiento con su causa tendrá un nivel de responsabilidad distinto. Cada incumplimiento tendrá un nivel de responsabilidad distinto de acuerdo a su culpabilidad, de acuerdo a la culpabilidad del que incumple. Cada incumplimiento tendrá una responsabilidad distinta de acuerdo a la culpa del que incumple. ¿Se entiende esto? Cada incumplimiento es diferente, provoca una respuesta distinta y es distinta la respuesta según el grado de la culpa del que debe, del que incumple. ¿Por qué hablamos de grados de culpa? Porque se puede incumplir de manera intencional o se puede incumplir por fuerza mayor, con lo cual la respuesta es distinta. No es distinta, no es la misma la sanción a quien incumple intencionadamente a quien incumple por fuerza mayor. Con lo cual, de acuerdo al grado a la causa del incumplimiento, será el grado de responsabilidad. En la época antigua era de una manera. En la época antigua la responsabilidad era objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no se atendía al estado subjetivo del deudor. El deudor, el 10 de junio, tenía una deuda de 100 pesos. Si no la cumplía, ya debía responder, sin importar que el incumplimiento fue intencional, fue por descuido o fue por causa mayor porque se hizo imposible el pago. La responsabilidad era objetiva. No se atendía a causa subjetiva del deudor. Incumplía, debía responder de algún modo. Eso en la época antigua. No importaba la causa del incumplimiento. No importaba la causa del incumplimiento. No había noción de culpa. No existía la noción de culpa. Frente a la obligación, solo cabía cumplir, no había otra. Y ya vimos que cuando no cumplía, se detonaba, se disparaba la mano siniestro a favor del acreedor. Así era en la Roma antigua. Había que cumplir y si no se cumplía, se disparaba la mano siniestro. Esto era así. No había atenuante para el deudor. No podía decir, es imposible por causa mayor, por caso fortuito. No había ese justificativo. Debía cumplir por razones objetivas. No existía la noción de culpa, no existía atenuante para el incumplimiento. Esto fue así en la época antigua. En la época clásica aparecen los negocios de bona fide. A ver, bona fide. Los negocios de buena fe a través del Ius Gentium van apareciendo los negocios de buena fe. ¿Qué quiere decir negocios de buena fe? Que había que estudiar, había que indagar la fe, la voluntad, la lealtad, la voluntad principalmente, la intención de los contratantes en el negocio. No estaba solo regido el negocio por parámetros objetivos. Había que indagar el estado subjetivo
la noción de culpa que había en el deudor. Había que indagar la lealtad que había guardado el deudor, la voluntad de cumplimiento, el compromiso, el respeto a la palabra empeñada, la buena fe negocial. Todo eso había que indagarlo en la época clásica. Aparecen los negocios de bona fide. Se juzgará la lealtad y la voluntad del deudor frente al acreedor. Aparecen las primeras nociones de dolo y culpa como causas de incumplimiento. Dolo y culpa como causa de incumplimiento. Esto en la época clásica. Recuerdan que dijimos que la época clásica es el momento de mayor esplendor del derecho romano, es el momento donde brotan las instituciones jurídicas, aparece lo más innovativo del derecho, lo creador del derecho en el periodo clásico. Y en el periodo clásico se descubren las nociones de dolo y culpa. Recién con Justiniano, en el posclásico, completado por los compiladores bizantinos, se establecerá de manera sistemática una gradación de la culpa. Habrá distintos niveles de responsabilidad según el grado de culpa. Se va a distinguir muchos grados de culpa. Y según el grado de culpa de cada incumplimiento, tendrá distinta responsabilidad. Una cosa es incumplir por dolo y una cosa distinta es incumplir por culpa leve. Y otra cosa muy distinta es incumplir por caso fortuito o por fuerza mayor. Son distintos grados de incumplimiento. A ver, estudiantes, le cuento, a usted que entró, buenas tardes, le cuento, tiene que ir a la 11. Aula 12. Aula 11. Disculpe, Sí, no, estamos así porque por una disposición de la Secretaría Académica no podemos aumentar el número de sillas. Perfecto, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, se establecerá una gradación de la responsabilidad según el grado de culpa. Habrá distintos niveles en la responsabilidad. Ya les dije que responder es contestar. Y para contestar hay que devolverle al acreedor lo suyo, lo que le pertenece. No olviden que dar a cada uno lo suyo es la más pura definición de la justicia. Justicia es dar a cada uno lo suyo. Al acreedor hay que devolverle lo suyo. Es lo justo. Mientras que para devolverle, mientras que para restituirle al acreedor, habrá distintas categorías de pagos. Habrá distintas categorías de pagos. Estimada estudiante, usted que entró, estudiante, disculpe, mire, sabe, lamento que la tenga que enviar a la aula 11. Ahí hay otro profesor en la materia. Disculpe, porque le cuento, le doy el motivo. La Secretaría Académica impuso limitación al número de sillas. No podemos incorporar una sola silla más. Por eso tenemos que mandarla a otra aula. Disculpe. Bueno, entonces volvamos. Restituir a cada uno lo suyo según el grado de culpa. No es lo mismo el que incumplió por dolo, el que incumplió por culpa leve, o el que incumplió por caso fortuito o por mayor. Sí, Tomás. Recién estaba diciendo que para restituir al acreedor hay distintas categorías de... Distintas categorías de pagos. Muy bien, Oriana, ¿eh? Muy bien su examen, Oriana, ¿eh? Ya lo corregí muy bien su examen. Uno de los pocos que me acuerdo haber corregido, ¿eh? Corregí no todo, todavía no todo. Está muy bien. Sí. Bueno, distintas categorías de culpa. A mí no me contestó el mail, Miren, te cuento, Tomás.
todo el pueblo de testigos, todo el pueblo de testigos. Ni bien empezamos el aula, en la clase dije que usted había mandado un mail que no lo quise contestar por esa vía para que no se frecuente el uso del canal. Quiero que... Con el aula virtual, ¿eh? Sí, pero la recibo y quiero contestarlo en público para que les aproveche a todos. Porque si le respondo a usted solo se beneficia de la respuesta. Pero yo no sé si le quiere que se lo explique más adelante. La pregunta que usted hace tiene que ver con la articulación entre obligaciones de dar y contratos de compraventa. En el contrato de compraventa ya vamos a ver que no tiene como objeto transmitir el dominio de nada. Ya lo vamos a estudiar cuando estudiemos el contrato. Es un contrato consensual cuyo objeto es prometer la tradición. Prometer hacer la tradición. Ahora después le explicamos. Pero eso lo vamos a estudiar cuando tuvimos contratos. En realidad el contrato de compraventa es la promesa de un hacer la tradición. Lo que traslada el dominio es la tradición, no el contrato de compraventa. Usted recuerda que vimos modos de adquisición del dominio. En modos de adquisición del dominio no estaba la compraventa. La compraventa no es modo de adquisición del dominio. La compraventa es un contrato consensual donde el vendedor promete la entrega futuro de la cosa y el comprador promete el pago de dinero cambio. Son promesas de hacer. El dar va a estar en la tradición. O sea, promete la tradición. Promete la tradición. Es una promesa de hacer. Cuando nosotros en nuestro derecho vemos el boleto de compraventa que hace el inmobiliario, que hace el martillero, el boleto de compraventa no es traslativo de dominio. El boleto de compraventa no tiene la entidad de entregar el dominio de la cosa vendida. El boleto de compraventa es una promesa de hacer escritura. Y la escritura por ante el escribano notarial va a ser traslativo de dominio. Pero esa escritura va a estar acompañada de otros requisitos, de la tradición y de la inscripción registral en el registro de la propiedad inmueble. Porque para transmitir el dominio se necesita la concurrencia de tres elementos: título, modo y forma. El título es la escritura traslativa de dominio que hace el escribano, no el martillero. La escritura, el modo, la traditio, hay que entregar la cosa en el mismo acto, y la publicidad registral, inscribir el acto en el registro de la propiedad inmueble. Si uno de esos tres elementos falta, no se habrá trasladado el dominio, no se habrá traspasado el dominio. El vendedor todavía sigue siendo dueño y el comprador todavía está en expectativa, todavía es adquirente, todavía no es dueño. No sé si se entiende esto. Pero cuando ustedes estudien boleto de compraventa, van a ver que es un contrato de consentimiento, que no es por la entrega de la cosa, donde el vendedor se compromete a hacer la tradición. El objeto es un hacer, no un dar. Hacer la tradición, y el comprador se compromete a entregar un precio en dinero. Pero después la transmisión del dominio, el dar, va a estar configurado con la tradición y no en Roma con la tradición. La tradición es la entrega de la cosa, el dar. ¿Quedó claro, Tomás? Sí. Bueno, cuando vimos que la restitución que debe el deudor al acreedor tiene distintas categorías, y cuando vemos las distintas categorías son distintas respuestas que tiene el deudor frente al acreedor en el incumplimiento de la obligación. Lo primero se llama daño emergente. Daño emergente. Cuando el deudor incumple con el acreedor, le produce un daño emergente.
y su respuesta tiene que cubrir el daño emergente. ¿Qué es el daño emergente? El daño emergente es el daño material, la pérdida efectiva sufrida por el acreedor, el daño que emerge en el incumplimiento, el daño que surge, daño emergente. Lo primero que tiene que hacer el deudor frente al acreedor es cubrirle el daño emergente, repararle toda pérdida que haya sufrido el acreedor a raíz del incumplimiento. Otra categoría de la responsabilidad civil se llama lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? El lucro cesante son las ganancias de las cuales se vio privado el acreedor a raíz de la pérdida sufrida. Las ganancias ausentes, el lucro que cesa. Por ejemplo, si el deudor no le paga al acreedor el 10 de junio los 100 pesos, el acreedor a partir de ese día, al no tener los 100 pesos, no puede obtener la renta de intereses de ese dinero, la tasa de interés que le da ese dinero. Esa tasa de interés es el lucro cesante. Si a uno, por ejemplo, lo privan de un auto mientras le están haciendo arreglo, el auto me lo tienen que entregar hoy, me lo entregan el mes que viene, yo habré perdido dinero al no poder usar ese auto y habré tenido que pagar un alquiler de remis, de taxi, de transporte público, habré tenido pérdidas adicionales, ganancias ausentes, lucro cesante, rentas de las que me vi privada del vehículo. Es decir, si el auto me lo tienen que entregar hoy y me lo entregan en un mes, ese mes generó diariamente lucro cesante, ganancias ausentes. Yo tuve que desembolsar el pago de remis porque no pude usar mi auto. Si yo tenía mi auto, no tenía que pagar el alquiler de un auto extraño. Ese alquiler que pago es un lucro cesante. Y por último, el deber de restituir, el deber de responder, el deber de contestar, implica un indemnizar. ¿Qué es indemnizar? Indemnizar es dejar indemne. Indemne quiere decir sin daño, reparado totalmente, devolver la situación al estado anterior al incumplimiento, como si el incumplimiento del deudor no hubiera acontecido, borrar toda marca del daño. Sí, su nombre es Juan. Walter, adelante, Walter. Sí. Es lo mismo, porque la ganancia puede ser positiva o negativa. Es negativa cuando no gano y es positiva cuando gasto. Pero en tales casos son ganancias privadas, ganancias que trocan en pérdidas, son pérdidas en definitiva. Pérdidas por no ganar o pérdidas por gastar. Son lucros cesantes. Bueno, ¿se entiende esto? Sí, su nombre es Romina. Bueno, indemnizar quiere decir dejar indemne. Indemne, es no, demne de daño, sin daño. Sin daño. Es devolver la situación del acreedor al estado anterior al incumplimiento del deudor. Borrar toda
cicatriz del daño. Como si el incumplimiento no hubiera ocurrido. Sí. Podría ser, por ejemplo, vendo un campo y todavía no me lo pagaron, pero de ese campo tengo frutos, por ejemplo. Y claro. También sería como Claro. accesoria. Claro, fíjese que si ese campo tiene frutos, usted al no haberlo recibido, no pudo vender la cosecha, no pudo usarlo para provecho propio. Todo eso es lucro cesante. Cuando usted le venden el campo y se lo retienen, no se lo entregan, le deberán indemnizar el lucro cesante. Es decir, las ganancias de las que se vio privadas normalmente de haber recibido en término la obligación de vida. Sí. ¿Está pasando la hojita de los presentes? No sé, pasen la hoja de los presentes, por favor. Pasen dos, de una punta y de la otra, y yo ya la encontrando en el medio. Entonces, responder es contestar. Y para contestar hay distintas categorías de respuesta según el grado de culpa. Para contestar vemos que hay que responder el que produce un daño a otro, un incumplimiento de una obligación a otro, tiene que atender el daño material, el lucro cesante y debe indemnizarlo. Y a todo le distingo daño material o daño emergente y lucro cesante porque en los distintos grados de culpa juegan diferentes estas categorías. Ahora vamos a ver distintas causas de incumplimiento de la obligación, según la intención del deudor. Distintas causas de incumplimiento de la obligación, según la intención del deudor. Tenemos incumplimientos por dolo. Por dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo acá lo vamos a ver como causa del incumplimiento de la obligación. Ustedes lo vieron en el negocio jurídico, el dolo. ¿Qué era el dolo en el negocio jurídico? Un daño intencional. Claro, Para dañar a la otra persona. claro, un vicio del consentimiento. ¿De acuerdo? Vicios del consentimiento, vicios de la voluntad, dolo, robo y violencia. Vicios de la voluntad, lo vieron. Pero ahora lo vamos a ver como otro concepto, con otra conceptualización, como elemento, como causa de incumplimiento de las obligaciones. Dolo como causa de incumplimiento de la obligación. Y en este caso, el dolo es el acto intencional ejecutado por el deudor para omitir cumplir la prestación de vida. Para omitir cumplir la prestación de vida. Acto intencional para no cumplir el pago. Acto intencional para no cumplir el pago. Por ejemplo, la cosa que debía entregar al acreedor, el deudor la destruyó intencionalmente y de esa manera no pudo entregarla. O decir, te tengo que pagar 100, tengo la plata pero no quiero pagarte, no quiero pagarte. Es intencional, solamente intencional el incumplimiento del deudor. Este incumplimiento a través del dolo lleva la intención de dañar, la intención de perjudicar, la intención de producir un perjuicio. Y el dolo provoca para el deudor la obligación de responder frente al acreedor con una responsabilidad íntegra. Responsabilidad íntegra. Debe responder el deudor frente al acreedor con una responsabilidad íntegra. ¿Qué quiere decir responsabilidad íntegra? Debe recurrirle
daño emergente y lucro cesante. En nuestro derecho, cosa que los romanos no conocían, también se repara el daño moral, que cuando se actúa con dolo. Cuando se incumple una obligación con dolo, la reparación es íntegra. Daño emergente, lucro cesante, no en Roma, pero entre nosotros también el daño moral. La reparación es integral. Al deudor doloso no se le perdona nada. Debe responder con todo lo que le debe al acreedor. No se le perdona nada, cosa que sí a otros deudores se le van a perdonar. Al otro, sí. El daño emergente, Claro. Otra causa del incumplimiento es por culpa. Es otra causal del incumplimiento. Pero la culpa tiene varios tipos de culpa. Varios, no es todo uno la culpa. Sí, Tomás, ¿qué? ¿No hay dos tipos de dolo? No, dolo hay uno solo, pero el dolo lo vamos a ver en distintos campos del derecho, porque el dolo asocia a una raíz que es el fraude. Y allá donde hay la raíz fraude, vamos a ver aparecer la idea de dolo en distintos campos de la rama jurídica. El dolo lo vamos a ver como vicio de la voluntad en el negocio jurídico, lo vemos como causa del cumplimiento de las obligaciones y lo vamos a ver como elemento de los delitos dolosos, que no tienen nada que ver con estas otras nociones de dolo. Son distintas nociones de dolo, pero todas están emparentados en una raíz unificativa que es la idea de fraude. Vamos a ver qué es el fraude. En toda emergencia de dolo hay fraude. Bueno, ¿se entendió eso? Sí. Bueno, entonces la culpa es otra causal de incumplimiento. A ver, estimada estudiante, disculpe, mire, no la estoy echando, pero tienen que ir al aula 11, que ahí hay otra clase de derecho romano, y le digo por qué. No es capricho nuestro. Sencillamente la secretaria académica dispuso que no podemos sumar el número de sillas, con lo cual los que vienen tarde tienen que ir al aula 11. Discúlpeme, ¿eh? No, tranquilo. Bueno, entonces, estamos en culpa. En la idea de culpa, falta la intención, falta la intencionalidad. Se considera la culpa que es un incumplimiento no intencionado. Y porque no es intencionado, no es doloso. Y porque no es doloso, la culpa prevé una sanción menor que el dolo. Si vimos que el dolo está penado con una responsabilidad integral, daño emergente, lucro cesante, vamos a ver que la culpa no es una responsabilidad integral. No es una responsabilidad integral, la culpa. Pero antes de abordar que no es una responsabilidad integral, vamos a ver los distintos tipos de culpa, porque no todas las culpas son iguales. La culpa consiste en una omisión del deber de cuidado. Es un incumplimiento por descuido. Un incumplimiento por descuido. Por ejemplo, yo tengo que pagar algo y me olvido en mi casa el dinero para pagar. En realidad quiero pagar, tengo la voluntad, la intención de pagar, pero por descuido
no pude pagar, me descuidé, falta de cuidado. No llevar las cosas con el celo esperado. Consiste en una omisión del deber de diligencia. Diligencia quiere decir lleno de celo, de cuidado, de atención. Llevar las cosas con cuidado. Diligencia. Gencia quiere decir llevar las cosas. Dili, con celo, llevar las cosas con celo. Por eso, la culpa implica un actuar negligente. Negligente. Negligente quiere decir, neg es no. Dili, celo, sin celo, gencia, las cosas llevadas. No tener celo, no tener cuidado, no tener atención en las cosas llevadas. Negligente, negligente. No producir, no llevar las cosas con sumo cuidado, no llevar las cosas con celo. Cuando uno incumple por falta de cuidado, incumple por culpa, no por dolo. El incumplimiento por culpa prevé una sanción menor. ¿Es un atenuante? Es un atenuante. Es un atenuante. Cuando vean dolo sin intención, culpa es falta de cuidado. Es descuido, omisión de prevención. Profe, Sí. ¿cómo se comprueba el descuido? ¿Cómo se lleva a cabo Y para con cualquier medio probatorio, con cualquier indicio que rodee el caso. Eso es materia de prueba. En cada caso particular se prueba de modo distinto. Es lógico que no va a quedar documentada la falta de cuidado, pero si se comprueba, la carga de la prueba la tiene el que actúa con culpa y que no actuó con intencionalidad. Tiene que probar su falta de dolo, pero si lo puede probar, se le va a admitir esta atenuante. No es fácil la prueba porque es algo subjetivo. Pregunta. Sí. ¿Hoy en día se sigue considerando igual el doloso y el culposo? Sí. Homicidio doloso. Claro. Homicidio culposo. ¿Cuál es el homicidio culposo? El que no tuvo intencionalidad de ser cometido. El accidente de tránsito. El accidente de tránsito. No hay intención. Y la pena difiere totalmente. No van a comparar una pena de un homicidio doloso, que es pena perpetua, y un homicidio culposo que es carcelable. ¿Comprende? Que está tratado, está considerado el dolo, la culpa de manera diversa. Pero ya los romanos lo planteaban esto, en el cumplimiento de las obligaciones. Pero la culpa, como falta de cuidado, como comisión negligente, como falta de diligencia, la culpa tiene varias variantes. La culpa puede ser culpa grave. La culpa grave también se llama culpa lata, los romanos la llamaban culpa lata. Lata por lo extenso, por lo ancho. Ancha, llana, extensa, culpa grave. La culpa grave consiste en realizar un acto omitiendo los cuidados de un hombre común. Omitiendo los cuidados de un hombre común. Es una culpa inaceptable. Un descuido grave, inaceptable. No entender lo que cualquier persona entiende. No hacer lo que cualquier persona normal haría. Es decir, Ulpiano, un jurista del periodo clásico, lo dijo así: culpa lata es no entender lo que todos entienden. sería relacionado con la
Claro, con el sentido común, con el sentido común. Es un descuido inaceptable. Por ejemplo, ir a vender una joya y dejarla arriba del escritorio completamente descuidado. Es muy probable que alguien la manotee. Un descuido completamente inaceptable. Es tan inaceptable la culpa grave que linda con el dolo y se asimila al dolo. La culpa grave deriva en responsabilidad integral. Responsabilidad integral quiere decir que el deudor que incumple mediante culpa grave deberá resarcir daño emergente y lucro cesante, igual que el dolo. Igual que el dolo. Culpa grave es asimilable al dolo, pero no todas las culpas son graves. Está también la culpa leve. La culpa leve es cuando la negligencia no es tan grave, no es tan común. Consiste en omitir los cuidados que tendría un prudente hombre de familia, padre de familia. Es omitir los cuidados que guardaría un prudente padre de familia, con lo cual es más exigente el tema de la culpa. Y acá, en la culpa leve, la responsabilidad del deudor no es integral. Solo va a responder con el daño emergente, nunca con el lucro cesante. Nunca responde con el lucro cesante. Menos aún en nuestro derecho con el daño moral. Impensado en un incumplimiento culposo resarcir el daño moral. Sí. Y yo tengo una obligación de dar. Sí. Y tengo un caso Ahí vamos a ver esto. No nos adelantemos. Ahora vemos esas otras causas. Eso no es culpa. Bueno, entonces, el dolo se responde integralmente, la culpa grave se asimila al dolo y la culpa leve se responde atenuado. Se responde con el daño emergente, pero no con el lucro cesante. Y hay un caso en el cual el deudor de una deuda detenta cosas muebles del acreedor que debe devolver en algún momento, que deberá restituir en algún momento. Es el deudor que tiene cosas de otro que debe restituir en algún momento. Por ejemplo, el mecánico que arregla el auto lo tiene que restituir, el hotelero que guarda las valijas tiene que restituirla, el capitán de barco que tiene que restituir las valijas, el transportista que debe restituir las valijas al final del viaje, el sastre que debe entregar la obra terminada. Hay todas situaciones en las cuales el deudor que debe dar algo detenta cosas muebles del acreedor que deberá restituirla. En estos casos se considera que el deudor tiene deber de custodia, deber de guardar, deber de cuidar, deber de conservar la cosa. Este tenedor detenta la cosa de otro y deberá restituir aún sin culpa, por solo el extravío o la pérdida de la cosa. Si ustedes, por ejemplo, estamos en el tema del auto, dejan el auto en el mecánico y se prende fuego el auto, el mecánico
tendrán que restituir el valor de ese auto. Aunque él diga que fue por caso fortuito, fuerza mayor, por algo ajeno a su voluntad, que no hubo culpa, no hubo dolo. Sin embargo, él tenía deber de custodia y debe restituir igual, debe indemnizar igual, dejarlo indemne al acreedor que confió en su deber de custodia. Con lo cual, el deber de custodia establece una responsabilidad en el deudor de tipo objetivo. Como era en Roma en el periodo antiguo, estaba la obligación, si cumplía, si no interesó las causas, había que indemnizar, sin importar la noción de culpa. La responsabilidad es objetiva. ¿Por qué? En este caso, el deudor debe responder con el daño emergente, el lucro cesante y responder aún en caso de fuerza mayor, caso fortuito, que son situaciones eximentes de responsabilidad. Acá, cuando hay deber de custodia, no hay eximente para el deudor, no hay eximente de ningún tipo. El deudor responde aún por extravío o pérdida de la cosa. Y esto lo vamos a conectar con distintas causales de incumplimiento en las cuales no hay culpa del deudor. No hay culpa. Es el caso de la fuerza mayor y el caso fortuito. Puede ocurrir que la deuda se torne imposible sin culpa del deudor, sin ninguna culpa, por causas no imputables al deudor, ajenas a su responsabilidad, por causas extrañas, como causas naturales. Por ejemplo, yo debo entregar una cosecha, pero vino una inundación y se fue la cosecha, se perdió la cosecha. Acá una inundación sería una fuerza mayor que impide que yo, deudor de la cosecha, la pueda entregar. En estos casos, de caso fortuito o fuerza mayor, el deudor, que se le hace imposible cumplir, está exento de responsabilidad. No debe responder. Decir no debe responder quiere decir no tiene que indemnizar al acreedor, ni con daño emergente, ni con lucro cesante. Es una situación de irresponsabilidad. ¿Se entiende esto? Y vamos a ver que caso fortuito y fuerza mayor no es la misma cosa. Son ambos motivos de irresponsabilidad, pero entre ambos hay una sutil distinción. Caso fortuito es lo imprevisible, es un acaecimiento, un hecho imprevisible que torna imposible el pago de la deuda. Algo imprevisible. No pudo ser previsto el caso fortuito. Por ejemplo, la casa que se debía entregar en venta se incendió. Por un motivo imprevisible, se incendió lo que debía entregar. No hay culpa del deudor, el deudor no incumplió con ninguna falta de cuidado, pero por algún motivo se incendió, hizo imposible la entrega de la casa, el deudor no debe responder. Entonces, caso fortuito es lo imprevisible y fuerza mayor es lo previsible pero inevitable. Acontecimiento, aunque previsible, resulta inevitable para impedir el cumplimiento de la deuda. Previsible pero inevitable. Por ejemplo, la cosa que debía entregar en pago
le fue arrebatada en un robo callejero. Esto es previsible, puede suceder, pero no pudo evitarse que ocurriera ese robo callejero. Estudiantes, disculpen, ¿sabe? No podemos sumar sillas, pero no se queda sin clase. En el aula 11 hay otro docente dando la clase de Derecho Romano. Disculpe, no hay ninguna intención de excluirla. Hasta luego. Pero bueno, entonces, fuerza mayor es lo previsible, pero inevitable. Entonces, caso fortuito es el acontecimiento imprevisible que hace imposible el cumplimiento de la deuda. Fuerza mayor es el acontecimiento, aunque previsible, inevitable, que torna imposible el cumplimiento de la deuda. En ambos casos, el deudor queda exento de responsabilidad. Cuando decimos exento de responsabilidad, quiere decir no debe contestar, no debe reponerle al acreedor lo que le debía, lo que le correspondía al acreedor. Esto es, no debe indemnizarlo, con lo cual no debe cubrir ni el daño emergente ni el lucro cesante. Con lo cual tenemos ya en tiempos bizantinos, después de Justiniano, por obra de los compiladores, un cuadro de la responsabilidad que va desde un extremo en el dolo, con la mayor responsabilidad posible, hasta otro polo opuesto, que es la fuerza mayor, donde hay una absoluta irresponsabilidad. Yo, para ver ese cuadro, tengo un grafiquito para que ustedes lo copien y lo pasen por WhatsApp. ¿Quién quiere pasarlo por WhatsApp? Ahí está. Los efectos generales y accidentales, ¿lo que eran? Bueno, estábamos viendo esto Tomás llegó tarde. Efectos generales, ¿cuál es el efecto general? El cumplimiento de la prestación. Excelente. El pago, el cumplimiento de la prestación de vida. Es el efecto general. Y los efectos accidentales son lo que ocurre en el devenir de la obligación desde su nacimiento hasta la extinción. Todas las consecuencias que puede producirse la obligación, que son incumplimiento de esa obligación. En los incumplimientos, que pueden ser de diversas causas, pueden ser por causa de dolo, por causa de culpa grave, culpa leve, deber de custodia, caso fortuito, fuerza mayor. Esos son los efectos accidentales. No entiendo. Tengo que estar medio sordo yo. ¿Un recreo? ¿Quieren hacer un recreo? Están cansados, ¿no? Y bueno, hagamos un recreo. Hagamos un recreo de 4. 10 minutos. Bueno, sí, 10 minutitos descansamos. ¿Esto se entendió? Bueno. Más sencillo de la primera unidad. No sé si es sencillo. ¿Sabe por qué le parece sencillo? Porque ya vienen con el training de estudiar, ya vienen desmalezando las dificultades, ya vienen estudiando, por eso resulta más sencillo. Pero no se crea, no creo que sea más sencillo. Vamos a continuar con efectos accidentales, que son, como les dije, contingencias que pasan en la vida de la obligación luego del nacimiento y antes de la extinción. Tenemos la mora, la idea de mora. ¿Qué es la mora? La mora es un efecto de la obligación. Pero veamos un poco la etimología de la palabra. ¿Qué significa mora? ¿Es el recargo? Sí, tiene que ver con eso. Sí, ahí va. La etimología, el origen de la palabra, deriva de demora. Es más,
es una abreviatura de demora, se le suprime el de y queda mora. Viene de desmorar, contrario a los mores, a las moras, a la manera de actuar de los antiguos, es lo contrario a lo esperado. También morae es tardanza en cumplir, atraso caprichoso. Morar, suprimiéndole el prefijo de morar, suprimiéndole el prefijo de queda morar. Morar es detenerse, no hacer algo, permanecer quieto. Del verbo morar se pasa al sustantivo mora, que es el efecto de estar quieto, de estar esperando. En la mora se está quieto, se espera. Es el retraso injustificado en el cumplimiento de una obligación. La mora supone 3 requisitos. Primer requisito, la existencia de una obligación exigible. Segundo requisito, esa obligación se haya retrasado su cumplimiento. Y tercer requisito, ese retraso no esté justificado por nada. Son los 3 requisitos: obligación exigible, retraso de la obligación en el cumplimiento y tercer requisito, que no esté justificado ese retraso. ¿Cuál era el primero? Existencia de una obligación exigible. Entonces, la noción de mora es el retraso infundado en el cumplimiento de la deuda. El retraso infundado, injustificado, caprichoso en el cumplimiento de la deuda. La mora, como les dije, es un efecto de la obligación y como tal es un incumplimiento y como tal se responde por ese incumplimiento y se responde de acuerdo a las singularidades propias del vínculo en el cual acontece. Se responde distinto según el tipo de obligación en el cual se produce. Los que vinieron tarde por ahí se quedaron sin la noción de la mora. Estamos en el tema mora y les digo, es el retraso infundado en el cumplimiento de la obligación. En cada tipo de obligación la mora produce efectos diversos. ¿Qué quiere decir esto? En cada tipo de fuente de las obligaciones, ustedes vieron fuente, el contrato, el delito, fuente de las obligaciones, en cada una de las fuentes la mora se produce de manera diferente. Por ejemplo, tenemos la mora en los contratos. ¿Cómo se produce el retraso, el retardo en el cumplimiento en los contratos? En los contratos hay que distinguir según el contrato prevea un plazo o no haya plazos para cumplir la obligación. La mora en los contratos, si hay plazo, el plazo interpela. ¿Qué quiere decir esto? El plazo intima al deudor a cumplir y si el deudor no cumple, ya queda en mora, queda en incumplimiento, queda en tardanza. El plazo interpela por su vencimiento. Es decir, yo debo 100 pesos que debo pagarlos el 10 de junio. Si yo no pago el 10 de junio esos 100 pesos, el vencimiento, el plazo, la fecha, ya estoy en mora, sin que nadie me lo exija, sin que nadie me lo haga recordar.
Estoy en mora desde el vencimiento del plazo. En los contratos, cuando hay plazo, la mora se produce en el vencimiento del plazo. En los contratos, si no hay plazos, el deudor y el acreedor no saben cuándo se cumple la prestación. Se suele emplear lo que se llama una intimación. Una intimación intimar quiere decir envío al interior de otro, interpelar, entre dos hacer un pedido, que uno le pida al otro el cumplimiento de la deuda, que uno impulse el pedido. Si no hay plazo, el acreedor debe enviar un pedido al deudor diciendo: intímote en el plazo de 72 horas, cumpla con tu obligación. Hay que interpelar, hay que intimar, hay que hacer un pedido enviado al interior del otro. Esto se hace modernamente con las cartas documentos. ¿Vieron cuando tienen un caso, ustedes van al abogado, el abogado le dice: hay que enviar una carta documento? Bueno, ahí evidentemente no hay un plazo, se ha puesto en mora nada, y ustedes tienen que establecer un plazo de cumplimiento, fijar la entrada en mora, y tienen que interpelar, enviar al interior del deudor el pedido de la obligación debida. Ese envío lo deja constituido en mora. ¿Sería la intimación de pago? La intimación de pago, es la intimación de pago, toda interpelación. Con lo cual, en los contratos, la mora se produce según haya plazo o no haya plazo. Si hay plazo, el plazo interpela. Si no hay plazo, hay que interpelar con una intimación. ¿Se entiende eso? Y si la deuda surge de delitos, por ejemplo, es un delito, un accidente de tránsito, ¿no? Será culposo, atropellará a alguien. En los delitos, por ejemplo, atropellará en un accidente de tránsito, cuando se constituye la mora. ¿Cuándo se constituye? Si uno atropella a otro. En el momento del En el momento del hecho. En los delitos, la mora se produce en el momento del hecho, en el momento del delito. A partir del momento del delito, ya queda constituido en mora el deudor. La mora se produce en el momento del hecho, origen de la responsabilidad. Son los tres casos diversos de entrada en mora. Estamos hablando de la mora del deudor. Mora del deudor. Cuando que retrasa el cumplimiento de la obligación es el deudor. Puede haber mora del acreedor, que el acreedor se niega a recibir. Pero estamos hablando de la mora del deudor. Se llama mora de vitoris. Mora de vitoris. Todo esto que estamos viendo es lo relativo a la mora de vitoris. Pero paralelamente a esta puede darse la mora accipienti, en quien debe aceptar, en el acreedor, la mora del acreedor. ¿Cuál es la mora del acreedor? La mora en recibir, la negativa que hace el acreedor en recibir el pago. El acreedor, ustedes vieron, es la parte beneficiada de la obligación. Pero si en forma injustificada se niega a recibir el pago, se entiende que hay mora del acreedor, mora accipienti, mora en quien debe aceptar el cumplimiento. Y como la norma, el ius, el derecho, debe proteger también al deudor diligente que quiso y no pudo cumplir por negativa del acreedor, hay que protegerlo al deudor. Y por eso, en este caso, el ius crea un procedimiento para que el deudor no se vea perjudicado
adjudicado y pueda liberarse de la deuda aún a pesar de la negativa del acreedor. El acreedor no quiere recibir, el deudor está perjudicado porque le corren intereses, si no paga no se libera de la deuda, tiene un derecho que hoy es constitucional, en Roma no, porque no hay constituciones, hoy es el derecho constitucional de liberarse de las deudas, y el deudor no puede liberarse de la deuda. Ahí está, el ius crea un remedio para que el deudor actúe de determinada manera y se libere de la obligación que el acreedor no quiere recibir. ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de pago en donde el deudor lo obliga a recibir al acreedor? ¿Alguien lo conoce? Pregunto por las dudas. Pago por consignación. ¿Lo habrán sentido nombrar? Sí. ¿Lo habrán sentido nombrar? Pago por consignación. En este caso, en la mora del acreedor, el deudor, para hacer efectivo el pago, puede recurrir al pago por consignación. El nombre consignar deriva de obsignatio. O quiere decir objeto o puesto enfrente, y signatio quiere decir signado, sellado. Es un objeto sellado. El consignar es sellar un objeto. Es poner señal de lo que uno tiene adelante. Es poner señal. Y en este caso, ¿cómo se producía? El deudor debía dinero, lo sellaba, el dinero debido, lo sellaba, el dinero, pues una cosa cierta, le ponía su sello. Los sellos estaban en los anillos tenían el sello de cada persona, y se marcaba el anillo con un lacre. Se envolvía en una hoja y se lacraba en la hoja y se le aplicaba el sello al lacre. Como hasta hace poco las encomiendas, ustedes se recordarán, las encomiendas tienen un lacre y un sello. Eso es el pago por consignación, como se hacían las encomiendas actualmente. El deudor sellaba el dinero o la cosa cierta que debía y lo depositaba en un templo o en un establecimiento público. En un templo o un establecimiento público. Lo podía depositar en un templo porque era algo de acceso abierto a la comunidad y era público, llegaba al conocimiento del acreedor. De este modo, el deudor, sellando y depositando la cosa debida, hacía cesar el curso de los intereses que pesaban sobre él y lograba la liberación de la obligación. De este modo lograba la liberación de la obligación. Y había sellado un objeto que tenía delante y al sellarlo dio señal que puso a disposición del acreedor en forma pública su deuda, lo que equivalía a la liberación. De ahí la palabra de consigna, dar señal de que se está pagando de manera pública y notoria. Y eso le acarrea al deudor el cese de las cargas de intereses en su contra y la liberación de la deuda. Sí. Perdón, pero si en ese templo iba otra persona y hacía suyo lo que... Era un tumulto, otra cosa. En Roma la buena fe estaba muy arraigada. Nadie hacía suyo lo ajeno. Hoy lo pueden ver en lugares muy retirados, en barrios del interior de la Argentina, donde ustedes dicen, dejamos una bicicleta en la calle y no la agarra nadie, solo el dueño. Pasa eso en los barrios chicos, hay confianza pública y nadie se queda con lo ajeno. Nadie se queda con lo ajeno. Hay lugares que dicen, dejo la bicicleta y no la toca nadie. Así era en Roma. El deudor iba,
sellaba, le ponía su sello, le daba señal, lo dejaba en el templo, nadie lo custodiaba, y le avisaba al acreedor que ahí estaba el objeto. Y con eso se liberaba de la deuda e interrumpía el curso de los intereses. ¿Cómo es hoy la consignación? Hoy la consignación es judicial. Hay que depositarlo a la orden del juez. Pero este aquí que el Código Civil nuevo del 2015 generó otra forma diversa, innovativa de consignar. Es la consignación notarial. Hoy uno puede consignar llevando las cosas a la escribanía y dando señal que la ha puesto a disposición del acreedor en un acta en la escribanía. El deudor la sigue teniendo en su lugar, pero hay un acta que el escribano tiene la obligación de comunicarlo al deudor, al acreedor en 24 horas, de que el pago está a su disposición. Y eso cumple las funciones de consignación notarial. Es una figura creada por el Código Nuevo que remonta al derecho romano cuando el sistema de consignación era privado, era privativo. No intervenía lo público, la idea estatal no intervenía, es solo entre privados. Y acá la consignación notarial es entre privados, no interviene el Poder Judicial. Lógicamente que como opcional quedó la consignación judicial también, está la alternativa. Pero bueno, todo esto deriva de las viejas costumbres del derecho romano. El pago por consignación le permite al deudor liberarse de una deuda en la cual hay mora creditoris, mora del acreedor, mora excipienti. El acreedor se niega a recibir el pago. El deudor puede obligarlo a través del pago por consignación. Es una protección al más débil, es una protección al deudor, a la parte más indefensa. Y por último, les quiero dar una referencia a otro efecto de las obligaciones, que es una protección del patrimonio del deudor, que es la garantía que tiene el acreedor de cobrarse su deuda. Lo que se llamó la acción pauliana. La acción pauliana. La acción pauliana es una protección al patrimonio del deudor, toda vez que este patrimonio es la garantía que tiene el acreedor para recibir su paga. ¿Patrimonio del deudor, dijo? Patrimonio del deudor. Ya vamos a ver por qué. Lógicamente, si el deudor no tiene nada en su patrimonio, ¿con qué se cobra el acreedor? Tiene que tener bienes el deudor para que el acreedor pueda cobrarse, porque en un momento la responsabilidad ya no es más con el cuerpo, y para evitar las insolvencias fraudulentas se inventa la acción pauliana para proteger el patrimonio del deudor, que esté cargado de bienes, no los pueda evadir, para garantir el cobro de los acreedores. La renta común de los acreedores. Claro, de ahí es la idea esta, que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Es la idea esa. Pero Sí, ya existía la idea de garante. pero esto no es un garante tercero ajeno a las partes deudor y acreedor. No es un tercero garante. Es proteger el patrimonio del propio deudor. Ya vamos a ver con qué. Más adelante, les voy a explicar. Sí. Se puede entender actualmente como cuando pones tu propiedad como bien de familia y si tenés la deuda del banco, ese bien no se puede tocar, pero el resto de bienes sí, por ejemplo, un auto. Mire, la garantía de bien de familia es una garantía de inembargabilidad. Es diferente a la acción pauliana. La acción pauliana es una acción. Te voy a explicar de qué trata. Esperen un poquito. Te voy a explicar de qué trata la acción pauliana. En el periodo antiguo, no había remedio contra el fraude del deudor. ¿Cómo hacía el deudor para tener fraude? El deudor respondía con su cuerpo y no importaba el patrimonio que tuviera, respondía con su cuerpo. A medida que se hizo
eso la responsabilidad con el patrimonio, se fue dejando de lado el cuerpo, el deudor, ¿qué podía hacer? Podía enajenar el patrimonio, podía adrogarse a otra familia y el patrimonio pasaba a favor del adrogante. Había distintos mecanismos para vaciar el patrimonio, era el vaciamiento del deudor, era el vaciamiento patrimonial del deudor. Para evitar ese fraude a los acreedores, que el deudor vaciaba su patrimonio, se van inventando remedios. Ante todo, cuando el deudor vaciaba el patrimonio que debía responder al acreedor, cometía fraude. ¿Qué es fraude? Fraude es una palabra latina que deriva de fraus. Fraud, que significa mala fe, engaño, falsedad, malicia, astucia, perfidia, nombre que a su vez deriva del griego frad, que quiere decir ingenioso, listo, astuto. Todas estas palabras, fraud, aluden a demonios de la vieja mitología griega, que significaba la mala fe, el engaño, el perjuicio, el ardid, todo eso. En suma, fraude significa perjuicio, ardid, engaño. Todo eso es el fraude. Es cuando el deudor utiliza ardid, engaño o perjuicio en favor del acreedor. Este remedio, esta idea de fraude, hizo que ya en el periodo clásico la evolución jurídica hizo que se generen determinados interdictos para proteger el patrimonio del acreedor frente al fraude cometido por el deudor. Fraude que lo cometía el deudor al insolventarse de bienes, es decir, vendiéndolos o no cobrando créditos que tenía el acreedor, que engrosarían su patrimonio como garantía del acreedor. Es decir, el deudor podía enajenar o no hacer cobranzas. De esa manera producía un fraude al acreedor. Justiniano va a establecer como solución síntesis de los periodos anteriores y generó la acción revocatoria por fraude. Acción revocatoria por fraude. Era una acción revocatoria. ¿Por qué revocatoria? Porque cuando había fraude del deudor, el acreedor podía revocar los actos fraudulentos, restituyendo al patrimonio del deudor los bienes egresados. Era una acción revocatoria de insolvencias fraudulentas que había hecho el deudor. Esta acción, en el periodo clásico, que si bien estuvo muy poco conocida, era una acción que se llamó pauliana, porque aparece atribuida a un pretor que la consagró en un edicto, que figura muy poco de esta acción, un edicto de un pretor Paulo, del periodo clásico, una acción que se nombra una sola vez en el Digesto de Justiniano. Y después el Código de Justiniano, otro libro, el Código, nombra una acción revocatoria como actio in facto. En el Digesto la nombra como acción pauliana y en el Código como actio in facto, acción de hecho. Perdón. Sí. Cuando revocaba las cosas del patrimonio que habían egresado, ¿se le daban al acreedor o al deudor y el deudor después le traspasaba al Volvía al deudor. Pero ahora voy a explicar eso, Ahora voy a explicar. Estoy más referenciando unos antecedentes, dónde estaba vista, dónde se la ubica. Se la ubica en el Digesto de Justiniano, en
una vez que la llaman como acción pauliana del pretor Paulo del periodo clásico. Y el código de Justiniano la menciona la acción revocatoria, que es la misma, como actio infactum, acción de hecho, en el código, la nombra una sola vez. El objeto de esta acción revocatoria era permitir que el acreedor revoque los actos realizados por el deudor en fraude suyo, sea que haya hecho el deudor enajenaciones o no haya hecho cobranzas. Le permitía al acreedor revocar los actos del deudor fraudulentos, porque el deudor había hecho enajenaciones o porque había omitido cobranzas. Estos actos fraudulentos, el acreedor los revocaba y los bienes egresados por enajenaciones o por no cobranza, esos bienes volvían al patrimonio del deudor. Y el deudor podía cobrarse de esos bienes. Esta acción pauliana está en nuestro derecho, no es una cosa rara de los romanos, existe en nuestro derecho. En nuestro derecho hay dos artículos que la definen. Sí. ¿Había una sanción para ese, por ejemplo, para el tercero del cual el deudor se enajenaba? Ahí vamos a ver cómo juegan. Es un negocio de tres: el acreedor, el deudor y el tercero que recibe los bienes. ¿Una simulación? No necesariamente una simulación, una venta no simulada puede ser. La acción de simulación es otra, es diferente. Lo vimos en vicios de la voluntad, las incongruencias entre lo querido y lo expresado que sean de manera deseada. Ahí estaba la simulación, el negocio jurídico. Esto es una acción de fraude. El deudor, para no pagar, enajena o no cobra. Para evitar que el deudor enajene o para obligarlo a cobrar, el acreedor tiene acción pauliana, que es anular la venta o cobrar el crédito que el deudor no cobró. Y es una relación entre tres: entre el acreedor, el deudor y el tercero, que es connivente en el fraude. Esta acción revocatoria se concedía al acreedor para que la actuara en el plazo de un año y revocara los actos fraudulentos del deudor, y se ejercía contra el mismo deudor y contra los terceros que hayan participado del fraude. La acción era contra el deudor y contra los terceros participantes del fraude. ¿Hasta ahí se entiende esto? Yo no sé si ya a esta altura de la noche uno está cansado, por pierde lucidez y las cosas no las transmite bien. Me parece que es un poco difícil para entender. ¿Pero se va entendiendo esto? Bueno. Esta acción revocatoria, que se llamó acción pauliana, necesitaba de tres requisitos. Primer requisito: que a través del fraude se haya disminuido el patrimonio del deudor. Y esta disminución podía ser ventas o no cobranzas. Ese es el primer requisito: la disminución del patrimonio del deudor. Primer requisito. Segundo requisito: que el acreedor pruebe que ese fraude lo perjudicó. Y tercer requisito: que el tercero que recibió los bienes o que no pagó las deudas al deudor conozca el fraude, conozca el perjuicio al acreedor. Esos eran los tres requisitos. Les resumo: la disminución del patrimonio del deudor, el perjuicio a los acreedores y que el tercero que intervino en el negocio
conozca el fraude. El efecto perseguido por esta acción era revocar los actos, volviendo la composición patrimonial al estado anterior al fraude. Era una acción por la cual el deudor y el tercero debían restituirse la cosa evadida al patrimonio del cual había egresado. Y de este modo se recupera la garantía patrimonial que tiene el acreedor. El acreedor vuelve a tener garantía patrimonial del deudor. Ese es el efecto que se buscaba, que el acreedor tenga base patrimonial para cobrarse. Consiste en reposicionar el valor evadido del patrimonio del deudor, reposicionarlo en ese patrimonio. Y tal reposicionamiento de los bienes evadidos, devolviéndolos al patrimonio inicial, es a instancia por pedido del acreedor, que solicita el ejercicio de esta acción en la forma que estaba legislada, reuniendo los tres requisitos: que haya disminuido el patrimonio, que haya sido su perjuicio y que el tercero conozca el estado de insolvencia. El efecto era que los bienes evadidos sean reposicionados en el patrimonio del deudor, que el acreedor adquiera garantía para su crédito. Así podía cobrarse la obligación. Eso es la acción pauliana. Acción que rige entre nosotros y que es un efecto accidental de las obligaciones. ¿Se entendió esto? Bueno, damos por terminada la clase. ¿Les parece? Bueno, el jueves les doy las notas. Sí, las vamos a subir al sur, pero yo las traigo por si alguien pregunta alguna duda.